despidiendo ahí. Serrano, despídete. Ajá. Adelante. No, ya se fue. Ya se fue, José, ya se fue. Y Serrano Decía tiene toda una vida con... en medio ambiente. Sí, Serrano, Serrano es brillante. Serrano es brillante. Brillante. Conoce muy bien. Tremendo profesional. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará todas tus sendas. Siempre tener confianza en el Señor. Y miren, a propósito de esto, se presentó ayer una situación en Higüey con una pastora, la pastora Belki Castillo, que cometió una acción, evidentemente, que chocaba con las orientaciones que tienen las autoridades y evidentemente las autoridades actuaron como tenían que actuar. Ella, aunque adujo que estaba haciendo desde el púlpito de su iglesia, el Ministerio Internacional de Maus estaba transmitiendo vía digital, pero sin embargo la iglesia se llenó de personas y evidentemente esto provocó una alerta de las autoridades, como es lógico entender, y procedieron a cerrar la iglesia y a llevarla a ella presa, detenida, y luego pagó una multa y fue liberada. Es como una especie como de peregrina. Sí. ¿Qué es importante de esto? Miren, los cristianos tenemos que tener un poquito de cuidado porque hay cristianos que creen que porque los templos no están abiertos, las iglesias están cerradas, y no es verdad. Es todo lo contrario. Ahora mismo, por lo menos la orientación que tienen muchas congregaciones es que prácticamente se han abierto iglesias en todas las casas, porque en todas las casas estamos orando, estamos haciendo el trabajo de fe. Las iglesias, el caso por ejemplo de mi iglesia cristiana Palabras de Vida, nosotros seguimos haciendo los cultos igual los martes y los domingos a través de la vía digital con Zoom. Toda nuestra gente participa, tenemos mecanismos para seguir orando. Es decir, no es cierto que porque los templos no estén funcionando, las iglesias están cerradas, no es verdad. Perdón, hay un micrófono abierto. Hay un micrófono. Creo que José. Está bueno apagarlo. José, creo que tienes el micrófono. Ok, ya. Entonces, las iglesias no están cerradas. Los templos no están funcionando porque, lógicamente, tenemos que respetar las reglas de las autoridades. A eso nos manda la Biblia. Y tenemos que actuar para evitar un mayor contagio de todo el mundo. Eso no quiere decir que sigamos trabajando, porque las iglesias siguen trabajando más que nunca. Algunos dicen, no, pero el problema es que las autoridades naturales del hombre no nos pueden estar poniendo reglas a nosotros. Dice la Biblia muy claro que nosotros tenemos que respetar las decisiones de las autoridades, que solamente tiene que haber una actuación contraria. Sí, las decisiones que toman van contrarias a nuestra fe. Y que yo sepa, el Estado Dominicano no ha tomado ninguna decisión en contra de nuestra fe. Por el contrario. Auri, que te voy a hacer. Una pregunta. José, tú tienes el micrófono abierto, José. No, yo no tengo ningún micrófono abierto, nada. Chequea bien que no soy yo. Yo no tengo nada. El micrófono abierto sí, pero no tengo fuente de audio. Oye. Estaba sonando algo, parecía era tú. No, okay. pero no soy yo. Chequen por ahí. Mire. Pues, Oli, mira a ver tú. Una pregunta. Pero ya la bajó. ¿Ustedes no creen, los cristianos, que las transmisiones digitales por Facebook o por Instagram, porque Instagram también pertenece a Facebook? Sí. ¿Ustedes no creen que las transmisiones digitales por Facebook o por Instagram acuérdate que Zuckerberg es uno de los principales financiadores de Bill Gates, de la fundación Bill y Melinda Gates? ¿Ustedes no creen que eso forma parte del proyecto del número de la bestia? No, del 666, porque la idea de Facebook es conectar el planeta entero. Ya tiene más de 2.000 millones conectados y ustedes lo están usando, ustedes están cayendo en esa trampa. No, hay sectores que creen eso, pero yo te digo, ahí yo te digo lo mismo que sucede con la pistola. La pistola es un arma que si tú la mal usas, vas a hacer daño. Pero si tú la bien usas y te vas a defender, no vas a hacer daño. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho con los medios de comunicación? Usarlo para qué. Si, por ejemplo, no usáramos ahora los medios digitales, tuviéramos todos aislados en nuestra casa y no hubiera un trabajo. ¿Tú estás dispuesto a ponerte un chip? ¿Tú estás dispuesto a ponerte un chip a ti, a tu familia y a tu perro? No, porque lo del chip es otra cosa, ya eso es otra situación. Porque el chip viene a cumplir una función que no tiene que ver directamente con el trabajo de fe para nosotros trabajar uno con otro. El chip es otra cosa. Eso es una discusión que sí podemos tenerla posteriormente, porque yo creo que eso no es necesario. Eso a final de cuentas lo que hace daño, pero eso es otra discusión. Ahora, Bill Gates plantea una vacuna a través del chip, sí, para administrarte medicamentos por ahí. Esa sí es otra discusión, José. Pero lo que estamos hablando es usar los medios para tú llevar el mensaje de fe.
eso es otra cosa. Ahora, ya lo del chip y lo que quieren algunas personas, eso hay que discutirlo, porque ahí sí hay cosas que chocan con la visión de la iglesia. Ahí sí es verdad. Pero en aprovechar este tiempo para nosotros hacer nuestras transmisiones, para hacer nuestro trabajo, para, como está haciendo la iglesia, servir de apoyo a los gobiernos o a las autoridades para ayudar a los más necesitados, llevándole ayuda, como por ejemplo la iglesia, tanto la católica como la evangélica, han sido uno de los soportes para llevarle ayuda a los más necesitados. Nosotros, muchas de nuestra gente, por ejemplo, el gobierno dio facilidades para que una cantidad de pastores puedan, alguien que pierde una persona necesita apoyo espiritual. Entonces le han dado facilidades a pastores para que puedan incluso ir en horario del toque de queda a asistir a familias que necesitan apoyo espiritual. Entonces ciertamente hay una coordinación entre autoridades e iglesias, por lo que no se corresponde que violemos las normas en este momento. Por eso yo exhorto, todas las iglesias lo que tienen que hacer, en la medida en que se vaya abriendo la sociedad y la economía, en esa misma medida de seguro nos van a abrir a nosotros para poder juntarnos nuevamente. ¿Qué multa fue que le pusieron a Belkis Castillo? Nosotros seguir haciendo lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo de fe y de apoyo a la sociedad desde todas las plataformas que sea necesario. ¿Qué multa fue que le pusieron, Eury? Pues le pusieron una multa de 10,000 pesos que luego se la bajaron a 5,000 pesos. Oye, pero al peregrino hay que ponerle una de 5 millones. Yo creo que todo y por ahí anda. Las normas y dio positivo. Tiene que tener una sanción. Yo estoy de acuerdo con eso. Por eso digo, yo respaldo lo que pasó por parte de las autoridades, como actuaron en Higüey, y exhorto a todas las iglesias a que sepan manejarse, coordinar con las autoridades, hacer su trabajo de fe, porque ahora las iglesias, por ejemplo, en el caso de la iglesia mía, ahora está más activa que nunca, ahora nosotros tenemos más actividad que nunca, en toda la historia nuestra. ¿Por qué? Porque hemos sabido aprovechar, lógicamente quisiéramos tener este contacto, juntarnos con las personas, porque eso nadie lo puede sustituir, pero en medio de esta situación, el reto está en nosotros seguir siendo efectivos desde el punto de vista de la fe, sin violar las normas de las autoridades y haciendo cada vez más efectivo el trabajo que hacemos. Así que ojalá que todas las iglesias, incluso el mecanismo que nos une a todas, está en coordinación directa con el gobierno, con las autoridades, tanto nacionales como municipales, para servirles de apoyo, para servirles de ayuda en esta situación. Por otro lado, miren, todo este efecto del coronavirus, ya decía, en términos impositivos, ha provocado una sustancial rebaja en lo que el gobierno asume por eso, porque evidentemente ante la baja de la actividad económica, esto trae como consecuencia que se pagan menos impuestos. Ya lo dijo el director de Impuestos Internos y ayer lo dijo el director, el sábado lo dijo el director de Aduanas. En términos de aduana, las recaudaciones bajaron en el mes de marzo un 12,68% y se prevé que en el mes de abril baje entre un 20 y un 30%. ¿Por qué? Evidentemente, aunque hay un sector de la economía que ha estado funcionando, en sentido general, la economía está sumamente aletargada, por lo que hay menos capacidad impositiva. Esto implica precisamente, visto esto, que las autoridades tienen que pensar con absoluto cuidado y rapidez que impliquen las propias condiciones sanitarias, empezar a abrir la economía. Ya el CONEP dio la información que, de acuerdo a lo que se ha aprobado del programa FASE, a las ayudas que se han dado, ya va más de 1 millón de empleados y trabajadores que están en etapa de suspensión. Suspensión no quiere decir que están ya liquidados, sino que están esperando a ver lo que pasa, recibiendo la ayuda que le da el gobierno y la que le dan parcialmente sus empleadores, aunque no estén funcionando o estén funcionando a medio tiempo. Y la expectativa está qué va a pasar posterior a esta situación. Si son el mes de abril, el mes de mayo, yo siempre he dicho, el gobierno debe llevarlo hasta el mes de junio, ojalá me escuchen, pero mes abril y mayo, a partir de ahí entonces las empresas, en función de su realidad, van a tener que evaluar la realidad de ese 1 millón y tanto de empleados. ¿Cuál es el temor que se tiene? Que pueda provocarse una cancelación masiva de empleados o que sector privado junto con gobierno sean capaces de articular una renovación, una rearticulación rápida de la economía para que la mayor parte de esos empleados no tengan que salir de sus empleos, sino por el contrario. En eso, el gobierno ha estado manejando, y yo reitero, están tomando un tiempecito que me parece ya demasiado largo. Eury, por cancelación no te preocupes, que no hay cuarto para cancelar.
Lo que puede haber es una extensión de suspensión por razones económicas. Habrá gente. Es que no tiene que haber dinero, porque oye, una empresa que está en impago, que no tiene capital para dar respuesta y que está... No, pero para poder liquidar tiene que dar... No, pero Julio, lo que puede hacer la liquidar, pero existe también el estado de quiebra. Y eso es lo peligroso. No, pero nadie se va a declarar en bancarrota. Tiene capacidad para hacer pago. Nadie se va a declarar en bancarrota porque eso es peor. Pero lo que te digo, no, pero pueden desaparecer. Es decir, por eso yo digo que hay que llevar hasta junio el programa FASE y tratar de articular lo más rápido posible de manera que esas... ¿Y de dónde se obtendría el dinero, Eury? Porque ya tomamos un dinero. Bueno, deja que Eury continúe ahí. Pero no, el dinero, Oli, el dinero está. El gobierno lo tiene. El gobierno lo tiene que saberlo usar. Pero para ese tipo de cosas eso es prioridad. Prioridad absoluta, ellos lo saben. Lo que pasa es que están articulando que sea de la mejor manera. Pero para junio y julio hay recursos para el programa FASE. ¿Dónde están? Están en varios niveles que lógicamente tienen que haber reajustes, que yo supongo que eso es lo que están manejando, evaluando, porque evidentemente hay que renovar. La economía tiene que reactivarse lo más rápido posible. Por fase, por parte, eso es verdad. Habrán empresas que querrán salir a primera hora, no se puede, tendrán que esperar un segundo momento. Habrán algunas, sobre todo el sector informal, que es necesario abrirlas desde un primer momento. Habrán otras que tendrán que esperar la cuarta etapa. Lógicamente, el reto, siempre he dicho que está en el medio, es el reto de las elecciones. Las elecciones, gracias a Dios, las elecciones son una especie de reactivación también de la economía. El problema es que hay que ver ahora cómo se va a reactivar, si no se va a poder hacer muchas campañas, sobre todo las campañas que tradicionalmente hemos visto, que es mucha caravana, que es mucha ayuda en sentido particular para la gente, pero las elecciones de por sí es un aliento para la economía. Lo que hay que ver cómo va a lograrse eso dentro del plan que el gobierno debe articular. ¿Cuáles son los retos fundamentales que tiene el gobierno por etapa? El gobierno tiene varios retos. ¿Qué es lo fundamental? Abrir la economía con cautela, sin que afecte las medidas sanitarias, pero con eficacia para que vaya desarrollándose lo que se tiene que desarrollar para enfrentar el problema que ha creado la crisis sanitaria, el problema económico que ha creado la crisis sanitaria. Es decir, lo primero es combinar que las primeras medidas contribuyan a fortalecer todo lo que se ha hecho en términos sanitarios. O sea, no se puede abrir a lo loco, porque si se abre a lo loco, todo lo que tú has logrado, el éxito que has logrado en términos de medidas sanitarias se te puede ir por la borda. Entonces tiene que ser, primero, mantener a la población con medidas estrictas de seguridad, con el uso de la mascarilla, con la distancia, el distanciamiento social saludable y necesario, pero ya hay que ir articulando muchas, sobre todo pequeñas empresas que empiecen a dar servicio, que empiecen a trabajar. Y lógicamente tenemos el día 17 como fecha para lo que tiene que ver con el estado de emergencia. Yo pienso también que el 17 ya de ahí en adelante no va a haber necesidad de ampliarlo, pero sí de mantener las medidas de seguridad. El segundo aspecto es cómo los sectores medios y grandes de la economía se van articulando ya para funcionar de manera amplia. Muchos están funcionando de manera parcial. Cómo ya funcionar de manera más amplia sin que tampoco afecte las medidas de seguridad. El tercer elemento es lo que tiene que ver ya con transporte masivo y movilidad de personas en términos más amplios. Esa sería tal vez una tercera etapa, que ya tendríamos que haber logrado muchos resultados en términos sanitarios y que ya la mayor parte de las cosas que tienen que ver con el virus hayan sido enfrentadas y superadas para dar entonces ese paso que podría ser la etapa ya previa para de alguna manera venir a una nueva normalidad. Porque a lo que se viene es a una nueva normalidad. Cuando volvamos a la normalidad, no es la misma que teníamos antes. Es una nueva normalidad que va a tener algunas restricciones por un tiempo largo, una reapertura más gradual de gente que empezará muy mínimamente a trabajar, sobre todo los que concentran muchas personas, pero que ya se pueden ir articulando a la economía. Entonces, ese es el gran reto que tiene el gobierno. Cautela, previsión, fases bastante claramente delimitadas y recursos bien ubicados para cada una de esas fases. Yo creo que en ese aspecto el gobierno tiene que tomar un plan específico y claro, que yo creo que ya lo tiene definido, darlo a conocer e implementarlo con la eficacia que ha hecho el plan de medidas sanitarias. Ajá, dime. ¿Por qué está subiendo la tasa de cambio? Esa es otra inquietud. ¿Por qué? Las razones, ¿por qué? A mí me da la impresión. ¿Por qué? No, lógicamente hay una escasez de dólares, eso es verdad. ¿Pero por qué?
Porque hay una los escasez Si el responsables Banco de la Central, estabilidad, si el Banco Central tiene 10 mil acuérdate- millones de dólares, las acuérdate- remesas de la pasa es que el responsable Banco de la Central- estabilidad. Acuérdate y ambos están que afectados. si remesa ni turismo, claro, hay dos, escasez. hay dos fuentes hay dos fuentes divisas de sí, ingresos. pero hay dos que se han caído. ¿Cuáles son las dos que se han caído? La factura Dos petrolera fundamentales. se cayó y Bueno. se cayó las importaciones de bienes selectivos. Perfecto, Yo creo que pero el ban- ¿Tú Pero entiendes? hay ¿Quién escasez de está dólares. comprando queso manchego en este país? ¿Quién está Mira. comprando queso manchego? yo hay creo escasez que de el Banco dólares. Central no me da la ¿Por qué impresión de hay que el Banco escasez de Central dólares? Eso es lo que pero yo el no banco, entiendo. pero el Banco Central puede intervenir para eso debe intervenir. Debe Eso es lo que digo. O sea, me Debe da la intervenir. impresión, no sé qué ha pasado con el Banco Y Central, Eury, porque ha dejado mover demasiado aparte rápido de- la tasa. Eury, Tradicionalmente aparte- el Banco Central no deja que se mueva tan rápidamente. La Sí. deja que se mueva, pero no que se Y le además vaya. hay una expansión. Bien. No sé por qué Hay una hay un aumento frontera del gasto del psicológica de gobierno. 60 También, por Eury. uno. Digo, El no sé aumento por qué el del Banco gasto. Central ha permitido sin anunciar. La O sea, el disminución gobernador de la del Banco productividad. Central, cada vez que habla sobre la tasa pierde el nerviosismo de una vez. No sé por qué el Pero hay que gobernador del hablar. Banco Central no ha hablado. ¿Cómo está hoy la tasa de cambio? Déjame ver. Está a 56, 55, que es una barbaridad. O sea, Sí. realmente, fruto de 55-80. que hay una escasez, es verdad que hay una Locura. escasez de dólares, pero nosotros tenemos dólares suficientes para evitar un disparo demasiado agresivo. Porque Así es. evidente Pero que tiene que además es disparar. que nuestro consumo en dólares ha bajado. El Banco Central tiene que intervenir en eso. Bueno, Sí, Eury, creo Tiene que que es- hablar, porque- nos queda algo para irnos. No, Eury. finalmente ahí, o sea, es momento, a propósito de esa pregunta, es momento que el Banco Central, que el gobernador del Banco Central hable sobre el asunto de la tasa de cambio y esté Claro. dispuesto a tirar una cantidad que es estancadora, porque eso es lo que yo creo que debe hacer. Inmediatamente el gobernador, la Junta Monetaria, actuar frente a esto, porque evidentemente las etapas de reactivación de la economía podría tener ese hándicap que podía tumbar cualquier planificación. Cambio y fuera. Contra el coronavirus, los héroes son los médicos y también somos los